¿Qué tal? Buenas tardes. Voy a presentar la práctica número 3 de la materia Inteligencia Artificial con aplicaciones biomédicas. El equipo conformado por Julián Olvera González, Caleb Reza Leiva y Irán Lechuga. Comenzamos con los objetivos que tendrá esta práctica y sería desarrollar y experimentar con modelos de redes neuronales en PyTorch, integrando técnicas de limpieza y procesamiento de datos, diseño de la red, entrenamiento y evaluación. También se trabajará con dos problemas. Número uno, la clasificación, que va a ser utilizando las bases de datos de complicaciones de infarto de miocardio. Y lo que se hará es que, se tratará de predecir una sola complicación. Esto para poder simplificar, por ejemplo, la presencia de fibrilación auricular. Como punto número dos, la regresión, que se va a hacer utilizando un dataset llamado diabetes. Esto está disponible en la página en Skylearn y se deberá construir un modelo que prediga el valor de la variable del objetivo. Comenzamos. Comenzamos con lo que es una pequeña introducción de lo que es las redes neuronales, que es de lo que va a tratar esta práctica. Las redes neuronales son modelos matemáticos que están inspirados en el cerebro humano, de ahí su nombre, y se usan para tareas tales como clasificación, predicción y reconocimiento de imágenes, voz y además. Funciona con conexiones entre neuronas artificiales. Estas redes se basan en el deep learning y también se usan tareas como ya lo antes mencionado, reconocimiento de imágenes, predicción de enfermedades, traducción automática, reconocimiento de voz y detección de fraudes incluso. Pero ¿cómo funcionan? Bueno, primero recibe datos de entrada. Estos datos pueden ser, por ejemplo, la edad, la presión, la glucosa, etcétera. Y estos datos pasan por unos datos, pasan los datos por una serie de capas de neuronas conectadas, donde cada neurona va a realizar una operación matemática y activa un resultado. Al final, la red genera una salida, por ejemplo, si tiene fibrilación o si no tiene, si puede ser también si está enfermo o no está enfermo, depende de los datos a los que les hayamos dado entrada. La red compara su predicción con la realidad y también calcula el error y al final ajusta los pesos para poder mejorar. Los componentes clave que tiene una red neuronal primero serían las capas, también llamadas layers. Tiene capa de entrada, capa oculta y capa de salida. En la capa de entrada recibe los datos del problema, en las ocultas son las que transforman y procesan los datos, y al final la capa de salida da la predicción final, una clase o un número. Los pesos, los weights, son valores que multiplican a cada entrada para determinar su importancia. De ahí la red aprende modificando este componente de la red neuronal. El sesgo, también llamado vías, es un número que suma el resultado para desplazar o ajustar la activación de una neurona. Va a permitir que la red aprenda incluso cuando todas las entradas son cero. Y al final tenemos la función de activación. Son transforma de salida de una neurona para introducir no lineal y bueno, de esto la red aprende relaciones complejas. Los tipos comunes que tiene es la ReLU, el sigmoid y el TAN. Estos son parte de los componentes clave que tiene una red neuronal. Bueno, el entrenamiento de una red neuronal, ¿cómo es que aprende? Va a aprender por las épocas, que una época es cuando el modelo ha visto todo el conjunto de entrenamiento una vez. Usualmente se entrena con varias épocas para que la red aprenda progresivamente. Función de pérdida o loss function es una fórmula que calcula el error entre la predicción del modelo y el valor real. Para clasificación, esto se usa un cross entropy loss y para regresión se usa MSE, que es el error cuadrático medio. El backpropagation es el proceso que ajusta los pesos en cada entrenamiento. Después de calcular el error, la red lo propaga hacia atrás, calculando cuánto contribuyó cada peso el error y ajustándolos. Y por último tenemos el descenso del gradiente. Este es el método matemático que nos va a permitir actualizar los pesos para reducir la pérdida. Y bueno, los optimizadores, es como la red ajusta sus pesos. Tenemos el SGD, Stochastic Gradient Descent. Es el método más básico. Este ajusta los pesos usando un pequeño grupo de datos a la vez. La ventaja es que es simple y también eficaz en problemas pequeños. Sin embargo, es lento y puede quedarse atrapado en mínimos no ópticos. Tenemos el ADAM, el Adaptive Moment Estimation, optimizador más moderno y eficiente. Este lo que hace es ajusta automáticamente la velocidad de aprendizaje de cada peso. Eh, la ventaja es que es muy rápido, es más estable y requiere menos tiempo de ajuste manual.
y también es uno de los optimizadores más usados en la práctica. Las técnicas para mejorar el rendimiento, la primera es el dropout. Esta es una técnica que desactiva aleatoriamente algunas neuronas durante el entrenamiento. Así evita que la red dependa demasiado de ciertas neuronas y también nos ayuda a prevenir el sobreentrenamiento o también llamado overfitting. El weight decay es una forma de regularización que penaliza los pesos muy grandes. El modelo se vuelve más simple y evita memorizar los datos, lo cual pues esto nos ayuda a generalizar mejor. Y por último, el batch normalization o batch norm es una técnica que normaliza las salidas de una capa antes de pasarla a la siguiente. ¿Cuáles son los beneficios? Hace que la red entrene más rápido de forma más estable y también reduce el riesgo del overfitting. Y bien, pasaremos a la parte del código. Ok, bueno, ahora pasamos a la parte del código en el framework de PyTorch. Y bueno, no voy a ejecutar absolutamente nada, sino que lo voy a ir mostrando. Aquí podemos ver que, pues bueno, ya se ejecutó, pues ya se ejecutaron todas los Markdown. Entonces, solo vamos a ir repasando el código, ¿de acuerdo? En esta primera parte, pues bueno, esta es la esencial, la básica, que vamos a poner nuestro Google Drive, como en la práctica pasada, igual. Exactamente igual. Aquí las librerías que vamos a usar. Aquí hay algunas que a lo mejor no vamos a usar, pero a mí siempre me gusta ponerlas por defecto, que es la NumPy y la Pandas. Sí vamos a usar NumPy, Pandas creo que también, pero yo siempre las cargo en caso de que quiera experimentar algo, quiera utilizar algo, pues siempre está bien tenerlas ahí. ¿De acuerdo? Para nuestra red neuronal, pues bueno, estas tres primeras filas tenemos pues lo que es Torch, que es PyTorch, tal cual. Está la principal, está para definir redes neuronales y pues para los optimizadores, ¿de acuerdo? Más abajo también tenemos de sklearn, por ejemplo, esta para la división de los datos, partición, para las métricas que vamos a utilizar, para evaluar nuestros modelos. Y pues bueno, esta Standard Scaler, que básicamente es para normalizar en Z-score, pues algunos de nuestros datos, que a continuación vamos a ver. Y pues bueno, esto es para seleccionar como device tanto el CPU o el GPU si es que está disponible. En este caso de red neuronal vamos a usar CPU porque al final de cuentas no vamos a usar una magnitud enorme de datos ni vamos a trabajar con imágenes. Entonces con el CPU es más que suficiente, ¿de acuerdo? Si fijan aquí, pues nos seleccionó CPU, ¿de acuerdo? En este siguiente, bueno, vamos a cargar nuestro archivo que tenemos en nuestro drive, pero poniendo la dirección, ¿de acuerdo? Seguido, pues bueno, le vamos a poner el nombre de DF, de data frame, que no lo va a leer, y pues bueno, la forma y que nos muestre. Este es nuestro data frame, ¿no? A resumidas cuentas, obviamente no es completo. Fíjense, aquí están los tres puntos. Ok, imprimió las primeras columnas y las últimas columnas, y también las primeras filas y las últimas filas, ¿de acuerdo? Tiene un tamaño de 1700 filas por 110 columnas. Aquí me está contando una de más porque Python agregó una, pero este data frame o estos datos los obtuvimos de la práctica anterior, donde pues, hicimos la limpieza de datos. Es tal cual esa. Y nosotros sabemos que no es de 110, es de 109. Es decir, 108 características y una más de salida. Vaya, la que vamos a utilizar para predecir o para clasificar, tal cual. Entonces aquí me agrega una más, que es esta de aquí, que está aquí, que básicamente es el índice. Pero nuestro data frame ya lo contiene, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, en esta parte vamos a poner a lo que es la división entre mis características en X y mi salida en Y, ¿de acuerdo? Utilizando la función iLock, que básicamente es todo, para que me extraiga en un data frame todas esas características según el índice que yo le acabo de poner aquí, ¿de acuerdo? Que es todas las filas de la 0 a la 107 columnas, ¿ok? Y al igual con Y, aunque después de esto nuestra base de datos no está normalizada, de pronto anterior no la normalizamos ni la descargamos normalizada, entonces vamos a utilizar Standard Scaler para normalizar por medio de Z-score, recordando que se normaliza agarrando la característica
restándola sobre la media de esa característica entre la desviación estándar de esa característica, ¿de acuerdo? Seguido, pues vamos a hacer la división de los datos. Vamos a utilizar un 80% de entrenamiento y 20% de validación, utilizando la función train test split, ¿de acuerdo? Aquí nosotros indexamos qué es lo que queremos de salida. Queremos nuestro entrenamiento, las características de entrenamiento, las características de validación, las etiquetas de entrenamiento y las etiquetas de validación, ¿de acuerdo? Aquí, argumentos de entrada, pues fueron las características normalizadas, nuestra salida Y. El test site es básicamente decidir, pues, cómo va a estar distribuido la partición. Al poner punto 0.2, estamos diciendo que vamos a utilizar 20% de los datos en validación y el 80% restante de entrenamiento. Y random state para una semilla aleatoria, ¿de acuerdo? Podemos cambiar este número a lo que sea, ¿de acuerdo? Y aquí pues mostramos, básicamente es para plotear la distribución de la salida de nuestras características de entrenamiento, ¿de acuerdo? Nada más de entrenamiento. CNC viene de la librería Seaborn, que pues bueno, utilizamos Istplot, al igual podemos usar Matplotlib para mostrar esta distribución. Sin embargo, pues bueno, es bueno conocer también otras librerías que puedan mostrarlo, ¿de acuerdo? Agarramos el data frame de nuestras características de entrenamiento nada más y pues bueno, las etiquetas de entrenamiento nada más. Queremos valores discretos porque solo vamos a usar 0 y 1 y pues bueno, aquí ya es una función para que cada salida, es decir, 0 o 1, pues me muestre tanto el número como el porcentaje, ¿de acuerdo? Y pues bueno, ya agregar un poquito pues, los nombres, 0, 1, ¿de acuerdo? Entonces, si se fijan aquí, tenemos 1087 observaciones en 0, es decir, en no presentó, y 273 en 1, sí presentó de nuestro data frame de características. Eso es un problema que al futuro, cuando estemos entrenando el modelo, pues va a estar un poquito desbalanceado y pues puede haber algunos errores al momento de que ya queramos validar. La manera en que podemos resolver esto, pues bueno, una que no es la adecuada es cortar los 1087 y dejar 273 en ambos, pero bueno, es una reducción de datos que en esta base de datos, como son relativamente pocos datos, pues sí no nos conviene tanto. Nos conviene tener pues más de 1000 datos tanto en 0 tanto como en 1. La otra parte que sí vamos a hacer es tal cual, como estos solo son de entrenamiento, yo ya tengo separados los de validación. Estos 273 los voy a copiar y los voy a concatenar 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 hasta que llegue a un número, a 1087 o a un número aproximado, ¿de acuerdo? Para que esté balanceado, tanto como no presentó y sí presentó. Recordando que en esta base de datos estamos prediciendo si va a presentar un edema pulmonar o no va a presentar un edema pulmonar. ¿De acuerdo? Entonces en esta parte vamos a balancear nuestro conjunto de entrenamiento. ¿Ok? Def para definir una función que se va a llamar balance data, que va a tomar como argumentos xtrain y train, que son las características de entrenamiento y las etiquetas de entrenamiento, ¿de acuerdo? Aquí lo primero que hace es separar cuáles de mis características de entrenamiento, cuáles tienen un valor a 0, o sea, cuáles son de la clase 0, y aquí pues cuáles son de la clase 1, ¿de acuerdo? Y aquí pues son las etiquetas respectivamente, tanto de la clase 0 como de la clase 1. Aquí lo que va a hacer en este while, recuerden que while es un mientras, es decir, esto se lee como mientras. Length es de la cantidad de datos que tiene el argumento que yo le estoy dando, que en este caso son mi clase 1. Mientras la cantidad de mi clase 1 sea menor que la cantidad de datos de mi clase 0, va a realizar esto. ¿Esto que hace? Bueno, NP viene de NumPy. Ese NP viene, yo estoy extrayendo de NumPy. Punto VStack. VStack es vertical y stack, pues bueno, es que va a ir apilando, ¿de acuerdo? Entonces, en la ya creada,
no vamos a crear un nuevo data frame o un nuevo array, sino que en el que ya existe va a ir apilando verticalmente los mismos. Si fijan lo que le pusimos de entrada, es ellos mismos. Es decir, a la que ya existe le voy a agregar esos mismos. Entonces es como hacer un copy y paste, ¿de acuerdo? Tanto en las características como en las etiquetas. En las etiquetas, pues bueno, es hstack, que es de manera horizontal, ¿de acuerdo? Cuando termine eso, pues bueno, a lo mejor y se pasa, ¿no? Por la función que le dimos aquí de mayor, bueno, a lo mejor y se pasa por 1, 2, 3, 4, pues aquí este no está necesario, podemos dejar que se pase 1, 2, 3, no hay ningún problema, va a seguir balanceado, no tiene que estar exactamente la misma cantidad, sino que estén muy cerca, y, pero aquí si estamos recortando si hay alguna parte, por ejemplo, si eran 1000 de 0 y 1002 de 1, pues bueno, va a cortarlos y los va a dejar en 1000. ¿Ok? Y aquí vamos a combinar las clases ahora, ¿no? Es decir, ahora vamos a apilar tanto la clase 0 como la clase 1. Aquí sí vamos a crear uno nuevo que se llama Extreme Balance, ¿no? Que es nuestras características de entrenamiento balanceadas y sus respectivas etiquetas. Entonces están en un orden específico para que no haya errores. Después pues, vamos a mezclar para cuando vamos a entrenar no haya algún problema en la repetibilidad o cómo vamos mostrándole los datos, ¿de acuerdo? Entonces, índices, que va a ser nuestra variable, por medio de np.random.permutation, y quiero tantos índices como datos contengan mi array de entreno balanceado, de características de entreno balanceado, ¿de acuerdo? Entonces creamos pues nada más del mismo array de entrenamiento balanceada, pues solamente se va a mover según los índices, ¿de acuerdo? Este pues nos va a regresar dos arrays, tanto el de las características como el de salida, ¿de acuerdo? Entonces aquí pues ya solamente aplicamos la función en el cual le ingresamos tanto nuestras características de entrenamiento y nuestras etiquetas de entrenamiento, ¿de acuerdo? Sido esto, pues bueno, les muestro aquí, es exactamente el mismo código que el anterior, solo cambiamos qué data frames utilizamos y se fijan ahora 1087 y 1087 están balanceados nuestras clases, ¿de acuerdo? Como estamos trabajando con PyTorch, PyTorch trabaja con tensores. Recuerden que tensores, pues bueno, se puede decir que es donde se almacenan los datos que vamos a utilizar de manera conjunta, pues para un framework específico de PyTorch. Entonces aquí vamos a convertir a tensores tanto nuestras características de entrenamiento como las de validación y tanto las etiquetas de entrenamiento como las de validación. ¿De acuerdo? Si fijan aquí agregamos en las etiquetas agregamos un squeeze entre paréntesis 1, a diferencia de las de entrenamiento. Lo que pasa aquí es que las etiquetas solo son un vector, es decir, solo tienen una columna, ¿de acuerdo? Entonces se podría decir que tienen tamaño n filas, ¿de acuerdo? N filas, una columna. Sin embargo, Python no lo lee así, entonces al usar un squeeze hace que el tamaño ahora sí sea n filas, una columna, ¿de acuerdo? Tanto para las etiquetas de entrenamiento como las de validación. Ojo, aquí bien importante, esto es básicamente cómo definimos nuestra red neuronal, ¿de acuerdo? En este caso, pues vamos a usar la más sencilla, MLP, Multilayer Perceptron, para la clasificación, ¿de acuerdo? Importante, para la clasificación. No vamos a hacer una regresión aquí, vamos a hacer una clasificación. En esta parte podemos nosotros manipular la estructura. Les voy a mostrar dos, una en clasificación y otra en la predicción. ¿De acuerdo? Entonces, primero que nada, definimos la clase que vamos a utilizar, Classification Multilayer Perceptron, que es nuestra red neuronal más sencilla. Y la definimos con definit. Self, que va de cajón. Y aquí nosotros podemos hacer lo más sencillo, es definir cuántas neuronas tiene entrada. Esto siempre va a ser igual al número de características que yo le ingreso. Ese 107, ¿de dónde lo saco?
Yo lo puse manualmente, sin embargo lo podemos poner de manera que diga el número total de columnas de mi data frame que está estructurada, agarrarla, ¿de acuerdo? Entonces, en este caso yo la puse manual porque ya sabemos de la práctica anterior cuántos son. Hidden Dims, pues vienen siendo las capas ocultas, que está definida como 512, 252, 128, 64, hasta 8, ¿de acuerdo? Este es un caso. Enseguida les voy a mostrar algo más. Y output 2. ¿Por qué 2? Pues bueno, aquí podemos usar 1 o 2 porque estamos usando clasificación de dos clases, ¿de acuerdo? Entonces, podemos poner 1 o 2. No pasa nada. Yo voy a dejarlo en 2, ¿de acuerdo? Porque quiero que me diga si es 0 o es 1. La activación que vamos a utilizar, que va a ser ReLU, es decir, la función de activación para nuestras neuronas, podemos cambiarla por tangente. La sigmoide, pues tal vez ya no se usa, casi ya no se usa, es mucho mejor la ReLU, quizá una tangente, pero bueno, vamos a dejar en ReLU. Y el dropout rate, que aquí está en 0, está definido en 0, se puede modificar, se puede no modificar. Recordando que el dropout es el porcentaje de neuronas de mi capa que quiero que estén activas y cuántas, pues no, ¿de acuerdo? Entonces yo le pongo 50.5 aquí, pues van a ser la mitad de mis neuronas van a estar activas y las demás no van a estar funcionando, es decir, no van a ser mucho. En cada iteración va a ir cambiando también. Entonces, bueno, seguimos usando eso también para definir. Y aquí es básicamente para saber, según la activación que escogimos, bueno, qué utilizar. Si ReLU, tangente, o si no hay ninguna, si no pusimos ninguna, pues bueno, va a dejar n.identity, que es idéntica, es decir, no va a haber una función de activación, y nos va a dar lo que contenga esa neurona, nos lo va a dar. ¿De acuerdo? Seguimos con los layers. Esta va a ser una lista que va a almacenar pues nuestras capas. No. Stop recording. Bueno, aquí tenemos layers igual a dos corchetes, que básicamente estamos definiendo dónde se va a almacenar pues, nuestras capas de modelo. ¿De acuerdo? Eso va a ser una lista. Aquí definimos prepdim, que va a ser una variable que vamos a utilizar, que es básicamente es nuestra dimensión previa, que vamos a inicializarla según nuestras neuronas de entrada, que en este caso pues son 107. Y bueno, aquí hay un forcito. Este for, pues lo que va a hacer es que según cada dimensión que nosotros tengamos, es en Hidden Dims, es decir, la 512 de Hidden Dims, y luego va a ir a la 256, y luego a la 128, a la 64. Es decir, 1, 2, 3, 4, 5, va a ir indexando en ese for, lo que va a hacer layers append en n.linear, bueno, es que va a agregar una capa full connected, es decir, que va a estar esa capa de neuronas, van a estar todas conectadas a la que sigue, a la que sigue, a la que sigue. ¿De acuerdo? Siguiente, añadimos la función de activación que se va a utilizar, que va a ser la ReLU. Y en caso de que dropout esté activado o haya un número, pues bueno, va a agregar el dropout. Si no hay, pues bueno, se va a quedar sin modificar. Y pues bueno, la dimensión actual o la capa actual, pues va a pasar a ser la anterior o la previa en la siguiente iteración, ¿de acuerdo? Esta ya última es cuando ya acabó con todas las capas ocultas y ya va a terminar en la capa de salida, ¿ok? Y pues self.network lo que hace es que crea el modelo de, pues un modelo secuencial y ejecuta esas capas en el orden que pues, las definimos. Y otra cosa importante, el left forward, que básicamente es cómo fluyen los datos a través del modelo. Es decir, el forward hacia dónde se dirige. Un paso A, ¿ok? Entonces vamos a utilizar X, siendo X pues nuestras capas que ya definimos anteriormente. Y nos va a regresar, pues en este caso, con una función sigmoide para que nos diga si es 0 o si es 1. ¿De acuerdo? Como nosotros vamos a probar varios casos en algunos parámetros, es decir, lo vamos a ir a modificar para no hacerlo manualmente, vamos a crear un diccionario. Recuerdo que un diccionario pues se utiliza una clave y un valor. Es decir, como clave podemos utilizar 1 y de valor podemos ponerle una función o algo específico.
De acuerdo, también se puede poner como clave algún nombre, como es el caso en el que lo estamos haciendo. Entonces, definimos una lista llamada variants, que van a ser nuestras variantes, donde van a contener pues estos diccionarios. El diccionario pues, bueno, se abre con el corchete este de aquí, que no es el cuadradito. Y bueno, aquí ponemos la clave y su valor. Hidden Themes, ¿cuánto vale? ¿Cuál es su valor? Pues bueno, es una lista de estas, que en este caso pues son las capas ocultas de este caso. El optimizador que vamos a utilizar, ADA. El otro caso va a ser CGD, que es Stochastic Gradient Descent. El learning rate, que vamos a ir variando también. El weight decay, una técnica para regularizar y buscar también minimizar la función de pérdida. Y el dropout, ¿de acuerdo? Si fijan, pues vamos a tener 5, en las cuales vamos a variar tanto la cantidad de neuronas por capa, la cantidad de capas, el optimizador, el learning rate, el weight decay y el dropout. ¿Ok? Y enseguida vamos a definir ahora nuestra función de entrenamiento y evaluación. Podemos dividirla tanto en una función de entrenamiento y una función de evaluación, o podemos juntarlas, ¿de acuerdo? Entonces definimos nuestra función, que se va a llamar train and evaluate, donde va a tener argumentos de entrada como config, que en este caso la configuración va a indexar alguna de estos del diccionario, sea 1, 2, 3, 4, 5, nuestras características de entrenamiento, nuestras características de validación, nuestras etiquetas de entrenamiento y de validación y el device, en caso de que hayamos usado CPU o GPU. Pues bueno, aquí creamos la instancia del modelo, que va a ser igual a la clasificación del MLP. Y pues nuestra entrada nunca va a cambiar, eso no lo vamos a modificar porque las características siempre van a ser 107. Y aquí es donde la función va a ser que según la configuración en la que yo esté iterando, es decir, la primera, la segunda, la tercera, la cuarta, yo voy a agarrar la configuración que está en la clave Hidden Themes de ese diccionario. Y va a sustituir ese nombre por el valor que hay, ¿de acuerdo? En este caso va a mostrar pues nuestras distintas estructuras o arquitecturas de neuronas. La activación ReLU siempre la vamos a usar, entonces no la vamos a modificar esa. El dropout también cambia, entonces también ponemos la clave dropout y pues bueno, to device, ¿no? Que es para el CPU. Creamos el optimizador que vamos a utilizar, en este caso pues también va a agarrarlo de config, del diccionario, vaya. Entonces config optimizer, según el optimizador que tenga la variante que estemos usando o la configuración que estemos usando, va a ser CGD o ADA, ¿de acuerdo? Model Parameters, el Learning Rate también que se obtiene de config y pues el Weight Decay también que se obtiene, ¿de acuerdo? Si el optimizador es CGD, pues bueno, va a agregar otra cosita más que es el Momentum por defecto, entonces lo va a dejar en punto 9, ¿no? El Momentum, pues bueno, en esta optimización pues busca que converja más rápido, es decir, que no tarde tanto, pues. Y entonces, si se seleccionó, o sea, si la configuración que tenemos eh, es de SGD, pues bueno, lo que va a hacer es que va a agregar su learning rate, su weight decay y un momento, que se va a quedar en punto 9 que no vamos a modificar. El criterio que vamos a utilizar para evaluar la función de pérdida, básicamente va a ser BCE, que es Binary Cross, porque vamos a utilizar una salida binaria, es decir, 0, 1, pues presentó o no presentó. Y pues bueno, aquí creamos solamente unas listas donde van a estar, bueno, esas primeras dos listas de métricas, tanto la pérdida de entrenamiento como de validación y el accuracy, tanto de entrenamiento como validación. Esto de abajo pues es para que nos guarde nuestro mejor modelo y poder utilizarlo en futuras prácticas o en futuros proyectos. Agregándole un es igual a float infinito, es decir, como la función de pérdida lo que busca es llegar al cero, ¿no? Idealmente, o llegar lo lo más cercano a cero, pues inicialicemos esa variable en un valor alto, ¿de acuerdo? Que es infinito. Y pues best model es donde vamos a guardar nuestro mejor modelo, ¿de acuerdo? Seguimos en la función.
va a iterar sobre las épocas que pues hayamos definido. Vamos a definir 1000 en este caso nada más. Podemos ponerle más, podemos ponerle menos. No vamos a variar eso. Y pues bueno, aquí inicializamos nuestro modelo en modo entrenamiento. ¿De acuerdo? Aquí pues resetear los gradientes porque va a empezar a calcularlos enseguida. Entonces hacemos que se borren para esa época. Y bueno, outputs model aquí básicamente predice el modelo, ¿de acuerdo? O sea, los outputs son las etiquetas que predijo de las características que le metimos. Esta parte de aquí abarca el backpropagation. Aquí, pues bueno, obtenemos la función de pérdida, el valor de la pérdida, según el criterio que definimos, comparando las salidas predecidas con las etiquetas reales que nosotros ya tenemos. Y bueno, en los punto backward va a ser calcular los gradientes de esa pérdida que ya tenemos. Y el optimizer.step va a actualizar esos parámetros de manera que pues, el modelo pues mejore y pues la función de pérdida sea menor, ¿de acuerdo? Aquí en esta parte pues lo único que va a hacer es guardar tanto la pérdida de entrenamiento en nuestra lista llamada trend losses, el ítem de loss, o sea, es decir, la pérdida que nos está dando acá arriba se va a guardar en nuestra lista. Esto básicamente, a diferencia del output, que son lo que se predijo, las etiquetas que produjo, es que el output está dado es decir, en puntos decimales. ¿Qué quiere decir? O sea, en grados de qué tanto se acerca a 1 o qué tanto se acerca a 0. Entonces, aquí lo que hacemos es básicamente que o nos las den 0 o nos las den 1. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, aquí nos va a dar valores en 0 y valores en 1. Y con eso sacamos el accuracy. Tanto, aquí estamos en puro entrenamiento, ¿de acuerdo? Nos va a dar el accuracy de entrenamiento con esos valores. Es decir, con las etiquetas reales que tenemos de entrenamiento con las que acabamos de obtener, ¿de acuerdo? Esa función también va a entrar en modo evaluación. Aquí, pues bueno, con torch.nograd, pues bueno, va a dejar de calcular gradientes, ya no va a hacer nada con los gradientes que se calcularon, se va a quedar, porque solo vamos a evaluar. Y pues bueno, hace exactamente lo mismo, obtiene outputs del modelo, es decir, predice, se obtiene la pérdida de validación de la misma manera que en entrenamiento, igual se guardan de la misma manera tanto la pérdida como el accuracy. Y pues bueno, aquí solo agregamos de que si mi validación, mi pérdida en la validación es menor que el que existe actualmente, que en la primera época siempre va a ser menor porque lo iniciamos a infinito, entonces lo que va a hacer es que va a cambiar ese. Es decir, ahora nuestro mejor error de validación va a ser pues el que está iterando en esa época. Y se va a guardar. ¿Okay? Ahorita les voy a mostrar dónde se guarda. Pues bueno, se hace tal cual state.dict, .state-dict, y pues bueno, nos va a regresar tanto la configuración como la pérdida de entrenamiento, la pérdida de validación, el accuracy de entrenamiento y validación, nuestra mejor nuestra mejor pérdida de validación, es el menor número posible de la época, y pues nuestro mejor modelo. Lo que vamos a hacer ya es ahora sí, por fin, entrenar tal cual, es decir, ejecutar la función y la red neuronal que definimos, iterando en cada configuración. Entonces, bueno, creamos una lista de resultados con un for donde va a iterar de variance, dos cosas. Aquí y viene siendo el valor del diccionario y config el valor del diccionario. Es decir, y los va a tomar de variantes, ¿ok? Entonces nos va a mostrar qué variante está ejecutando, qué configuración se está utilizando. Y pues bueno, result va a abarcar todo esto. Es decir, aplicamos la función de entrenamiento y evaluación, donde ingresamos la configuración, las características de entrenamiento, de validación, etiquetas,
el dispositivo, nos va a dar los resultados y la vamos a imprimir. Y nos va a dar un data frame comparándolo, ¿de acuerdo? Se ejecuta y bueno, aquí tenemos que cuando está ejecutando la variante 1, la variante 2, la variante 3, la variante 4, la variante 5, que contienen esas variantes. La mejor pérdida que se obtuvo, se fijan, .63, .62, .69, la 4 tuvo .54, .6093, la 5. El mejor que nos dio pues fue la 4, que si bien no es el mejor, está bien. Y pues bueno, aquí hay una comparación de lo que se usó, tanto en el learning rate, el optimizador, las capas ocultas, el dropout, el weight decay, y pues bueno, es lo que nos da, ¿de acuerdo? Este de aquí pues es básicamente para mostrar tanto la matriz de confusión como algunas métricas más, como la precisión, el ROCAL y el F1 score. Recuerdo que aquí pues estamos tomando el mejor resultado de cada variante, ¿de acuerdo? Entonces si nos vamos a la 4, que fue la que nos dio, pues aquí podemos ver. Recordando que la matriz de confusión es importante porque nos puede dar un buen número o un mal número, pero al momento de ver la matriz de confusión, pues podemos ver qué tanto se equivocó realmente y qué tanto acertó. ¿De acuerdo? Se fijan en sano, 264 sanos, es decir, está bien, se equivocó en 7, 66 enfermos los predijo como sanos y solo 3 enfermos los predijo como enfermos, ¿de acuerdo? Se fijan, este es mostrando el mejor modelo que se obtuvo de las 5 variantes, como la función de pérdida de validación aumentó un poquito, es decir, se quedó entre las 100 y las 200 épocas, y ahí fue, pues para más, empezó a crecer. Y en el accuracy, pues si fijan también como a partir de las 100-200 se mantuvo, por decirlo de alguna manera, estable. Recuerdo ahora la parte de regresión. En esta, pues básicamente no voy a hacer énfasis ya en línea por línea, sino que me voy a ir en algo más preciso. Pero bueno, descargamos la base de datos de ScanLearn. Aquí de manera que, pues bueno, ya no la dé normalizada y que no me la dé como un data frame, sino que me la dé como un array, ¿de acuerdo? Esto pues para básicamente ya ir directo a la partición de los datos, convertirlos en tensores y me voy a ir a esta parte que es de aquí, que en este caso es otra estructura de red neuronal. En este caso va a ser de regresión, pero si se fijan, aquí algo interesante es que yo definí igual mi input DIM, que son mis neuronas de entrada, que van a ser 10, porque son 10 características las que tengo. Mi salida 1, porque vamos a predecir un valor. Activación ReLU, esa queda exactamente igual esta parte, pero si se fijan ahora como definí la conexión de las neuronas, cambió un poquito. Si fijan ahora, pues es self.fc1, fc2, fc3, fc4, a diferencia de la otra donde, pues como íbamos a estar cambiando de configuración y de estructura, pues iba a estar iterando. En este caso es fija, no la puedo mover a menos de que yo le quiera borrar algunas conexiones, algunas capas, quiera ponerle más o menos. ¿Ok? Entonces, self.fc1 significa fully connect, ¿de acuerdo? Entonces quiere decir que todos se van a conectar. Aquí no estoy asignando ni un dropout, ni un weight decay. Abajo van a verlo. Pero bueno, aquí yo lo definí 64, 32, 32, 16, 16, 8, 8 y pues nuestra salida. Y ahora, ¿cómo definimos el forward, el pase hacia adelante? Pues es exactamente igual a cómo está nuestra estructura. ¿Sí? Porque ahora son más líneas. Para que utilice la función de activación de mi capa, que es la primera, que es la segunda, la tercera y la cuarta, y pues bueno, que use de la última, pues que no haga una activación, ¿ok? Que me deje el valor que esté ahí y se quede así. Por eso aquí tampoco no agregamos sigmoide, porque yo quiero que me deje la predicción tal como me la están entregando. Aquí también pues vamos a asignar lo mismo, learning rate, el número de épocas, el criterio de evaluación aquí cambia. No vamos a usar BC, sino que vamos a usar MC. Esto pues porque es predicción. Entonces vamos a usar la media del error cuadrático, ¿de acuerdo? También está la
lo que es el valor absoluto del error cuadrático, la media del error absoluto, que también se puede usar, pero es muy común usar la MCE. Aquí pues creamos la instancia del modelo de regresión. El optimizador que vamos a usar es Adam, con el learning rate específico, y pues las listas tanto para la pérdida de entrenamiento como de validación. Igual, esto no cambia nada, es igual. Activamos el modo de entrenamiento, el optimizador, los gradientes en 0 los reiniciamos para cada época, predecimos, calculamos la pérdida, calculamos los gradientes, se modifica según los gradientes, y bueno, se guarda el entrenamiento, la pérdida de entrenamiento. Igual también con la evaluación, aquí ya no hicimos la función, ya fue directo. Y pues igual mostramos. Si ven, en este, pues sí nos fue un poquito mal en este entrenamiento, porque a pesar de que bajó considerablemente la función de pérdida, pues si se fijan, seguimos teniendo valores pues bastante grandes, ¿no? De 5000. Bueno, ahora pasaremos a la parte de TensorFlow, ¿de acuerdo?